Muy buenos días, bienvenidos al día de webinar para herramientas para toma de decisión estratégica en los altos mandos de su organización. Les habla Verónica Cubero, soy encargada del área comercial de Cuarzo Innovación. Les doy la más cordial bienvenida. Agradezco mucho la presencia en este tipo de capacitaciones que en realidad han representado un recurso en el cual no tenemos que invertir en tiempos de traslados, en el cual no tenemos que invertir en costos elevados para participar y para capacitarnos. Hemos hecho recientemente bastantes webinars. Están ya actualmente publicados en nuestro canal de YouTube. A ver si todas las personas que están me confirman, si me escuchan por medio del chat. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a notificar nada más que si alguna persona no me escucha, me confirme a través del chat. Ya lo tenemos por escrito, entonces queda la notificación. Ok. Bueno, básicamente indicarles que nuestra empresa el día de hoy va a desarrollar un tema que es muy estratégico, que es para toma de decisión. Bueno, básicamente comentarles que Cuarzo Innovación recién ha obtenido la certificación de Esencial Costa Rica. Esta certificación hace que nosotros tengamos muchísimo más impulso también para lo que es llevar a cabo este tipo de actividades, ya que son actividades que generan capacitación por medio de lo que es sostenibilidad. No tenemos que, por ejemplo, contaminar a través de un traslado por medio de un automóvil, por ejemplo, las presas, ¿verdad?, que se hacen normalmente en nuestro país también son un poquito complicadas, entonces espero que aprovechen bastante el recurso y bueno, damos inicio directamente a lo que es la capacitación del día de hoy. Resumen ejecutivo básicamente es una plataforma Business Intelligence Solution. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que en el día a día nosotros trabajamos lo que son herramientas para todo lo que es la gestión operativa. Sin embargo, necesitamos lo que son las herramientas para lo que es toma de decisión. Estamos hablando de todo lo que signifique el resumen, el análisis de los resultados que obtenemos en nuestra gestión diaria. Entonces, ¿cuál es la estructura de este tipo de plataformas que se trabajan actualmente? Y el día de hoy nos vamos a ubicar directamente en esta que tiene la flecha en color rojo, que se llama resumen ejecutivo. La distribución de plataformas en el área administrativa o en el área operativa de nuestra asociación solidarista u organización conlleva una distribución de la siguiente manera. Estamos hablando de que están los altos mandos como la gerencia, los administradores, la junta directiva que toma decisiones todos los días. Tenemos lo que es la administración, el personal de servicio al cliente, de crédito, entre otros, que son las personas que utilizan las plataformas como el ERP llamado CODEAS. Tenemos también el asociado que también necesita herramientas para trabajar. El asociado necesita tener acceso a la información, a cómo está transaccionando, a cuáles son sus números, sus estados de cuenta, sus transacciones diarias. Entonces tenemos todo este tipo de herramientas para gestión de servicio al asociado. Y tenemos también lo que es la asamblea.
que al final son nuestros mayores tomadores de decisiones, ¿verdad? En conjunto con lo que es el resto de la organización, con la junta directiva, por ejemplo, donde tenemos herramientas para este tipo de actividades. Y los servicios que integran a todos este tipo de plataformas o productos, estamos hablando de todo lo que es plataformas o servicios que vienen a facilitar la gestión diaria, como por ejemplo lo que es la nube, la gestión de ferias, el soporte técnico, que por supuesto no puede faltar dentro de este tipo de plataformas. Entonces, aquí nos vamos a centrar el día de hoy en todo lo que es la plataforma de resumen ejecutivo. Bueno, resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo es un tablero de control financiero. Quiero aclarar que durante la presentación, que está durando alrededor de 1 hora, yo voy a estar desarrollando el tema, sin embargo, al final voy a hacer un espacio para lo que son las consultas. Si alguna persona tiene alguna consulta, la vamos a hacer a través del chat y yo con muchísimo gusto se las puedo atender. Nuevamente agradezco la participación de todos ustedes en el webinar del día de hoy. Es un gusto para mí estar con ustedes. Ok, les comentaba entonces que la plataforma de resumen ejecutivo es una plataforma, un tablero de control financiero. En este caso, la plataforma se compone de alrededor de 11 opciones de menú. Estas opciones de menú cuentan con una estructura que va desde un macro hasta un micro. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos observar lo que es política monetaria nacional, comportamiento del mercado y por último mi organización, mi asociación por sí misma. Entonces, esta herramienta cuenta con todo lo que es informes gráficos para medir el desempeño financiero de la asociación. Podemos ver lo que son análisis de ingresos, de gastos, tasas de interés, tanto de mi asociación como del mercado en el que yo trabajo. También las facilidades que genera el resumen ejecutivo, por ejemplo, es una plataforma que es 24/7. Usted la puede accesar desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. En realidad usted no tiene limitación ni en tiempo ni en espacio en lo que conlleva el uso de la plataforma de resumen ejecutivo. Entonces, si usted necesita saber cuál es el resultado o los resultados del día, del periodo, del mes, usted nada más accesa a la plataforma www.rejecutivo.com. Puede estar en cualquier continente con un acceso a internet, con cualquier dispositivo, llámesele una tablet, un computador, un teléfono celular y puede accesar a sus resultados en tiempo real. La tecnología utilizada para esta plataforma se llama Web Service. Quiere decir esto que absorbe la información directamente desde su fuente y la tira a la nube o a internet. Entonces, es bastante accesible en este caso. Vean ustedes que para una persona que genera los informes para tomas de decisiones en el día a día en una asociación, en una organización como en las que nosotros trabajamos, dura alrededor de 3 días completos laborales al mes haciendo solamente estos informes. Estamos hablando de 3 días dedicados únicamente a lo que es la parte de digitación de datos, de exportación de datos, de hacer gráficas, muchas veces para presentarlas a una junta directiva o a una asamblea. Y en este caso son 3 días que evidentemente se dejan de hacer otro tipo de labores estratégicas dentro de la organización. Estos 3 días se convierten en 0, porque la herramienta ya le da a usted el procesamiento de los datos en forma gráfica. ¿Qué quiere decir esto? De que ya cuando usted obtiene el acceso al resumen ejecutivo, la generación de una gráfica dura alrededor de los 3 segundos. Entonces usted tiene la información a la mano. Aquí
se detiene el tema de irnos tarde de la oficina para hacer un informe para junta directiva para el día siguiente, por ejemplo, ¿verdad? Y se detiene el tema de incluso el uso de herramientas que nos pueden generar, por ejemplo, lo que son los errores humanos en digitación, qué sé yo, puede ser, por ejemplo, un Excel y el famoso, como le dicen popularmente, dedazo, puede haber algún tipo de error humano y aquí no se da esta situación puesto que la información viene directamente de la fuente. Ok. En cuanto al resumen ejecutivo, adicionalmente, les comento que, como les decía, les ahorra esos 3 días, ¿verdad? Ya nuestro tiempo se va a dedicar a la parte de análisis y no tanto a la parte de digitación. Los datos son 100% confiables puesto que provienen directamente de la fuente, no hay manipulación humana en la generación de estos informes gráficos. Usted puede obtener un comportamiento del mercado en el cual usted trabaja. Eso es muy importante. Actualmente no hay ninguna herramienta en el mercado aparte del resumen ejecutivo que le diga a usted cómo está el mercado en el cual usted está desarrollándose en este momento. ¿A qué me refiero con esto? A que las asociaciones cooperativas o el mercado en el cual usted trabaje, que está afiliado a la herramienta, puede ver, por ejemplo, qué está pasando a nivel de indicadores financieros del mismo mercado. Entonces, ya ahora sí puedo tener un parámetro de comparación de si estoy trabajando bien, mal, regular y contra quién me estoy comparando. Adicionalmente, usted no requiere ser un experto en finanzas, puesto que la herramienta es bastante simple, tanto en su uso, en la generación de informes, como en su interpretación. También es alimentada por fuentes externas como lo que es el Banco Central de Costa Rica, las plataformas como el Web Service del Financiero o analistas expertos que nos colaboran con la gestión de este tipo de herramientas. Y como les decía, no hay limitaciones en tiempo y espacio. Por ejemplo, en cuanto al Banco Central de Costa Rica que les menciono, que lo vemos en pantalla, podemos obtener opciones como por ejemplo el tipo cambio, la tasa básica pasiva, lo que es la inflación, etcétera. Entonces ustedes pueden obtener la fuente real en tiempo real, eso es muy importante. El Banco Central de Costa Rica actualiza esta información aproximadamente cada 20 minutos y el resumen ejecutivo por sí sola también la absorbe. ¿Okay? ¿Qué le ofrece a usted resumen ejecutivo o esta herramienta para toma de decisión estratégica? Es muy simple. Son 11 opciones de menú. Estas 11 que ustedes ven aquí. Cuando usted se posiciona sobre cada una de ellas, le va a indicar el nombre de lo que contiene. Entonces, les mencioné al inicio que el resumen ejecutivo tiene lo que es de un macro a un micro en cuanto a información financiera y de toma de decisión se refiere. Entonces, ustedes van a poder, por ejemplo, al presionar la primera opción, panorama económico nacional. Aquí vamos a ver política monetaria de Costa Rica. Entonces, de presionar una de estas, esa opción o es una de estas opciones, automáticamente el resumen ejecutivo le va a traer a usted un menú y ese menú es tan simple de utilizar que nada más usted tiene que presionar o oprimir en cada una de las opciones para que le genere la gráfica. A nivel de política monetaria nacional, resumen ejecutivo le trae indicadores del día, cómo estamos al día de hoy a esta hora, indicadores históricos, cómo nos fue en 3 periodos anteriores respecto a todo lo que es indicadores nacionales, como por ejemplo el tipo de cambio, la tasa básica activa y pasiva, la inflación y alguna otra que necesitemos a la mano para la toma de decisión del día a día. Y tenemos también lo que son, vale, en este ejemplo que ponemos aquí al lado derecho, vamos a ver cómo está la tendencia de la tasa básica activa y pasiva
Vemos en color azul la tasa básica activa y en color naranja la tasa básica pasiva al periodo actual. Información que proviene, como les comenté hace un momento, de su fuente, que es el Banco Central de Costa Rica, y vamos a obtener esta información actualizada durante todo el día. Muy bien. Otra opción, la segunda opción que tiene resumen ejecutivo es lo que se llama razones financieras. A partir de este momento, la plataforma empieza a trabajar directamente con los datos de mi organización. Tenemos categorías de razones financieras como endeudamiento, liquidez, rentabilidad, cobertura, rotación y también tenemos lo que es solidez, que no se ve reflejado en la pantalla, pero también está incorporado en la herramienta. Muy bien, la plataforma permite y le da a usted el acceso de filtrar en el periodo de tiempo que usted lo requiera. Las ventajas aquí es que él absorbe su información de su fuente de datos y si usted tiene una fuente de datos 100% alimentada en su ERP o CODEAS, por ejemplo, usted puede automáticamente hacer el filtro, ya sea si quiere filtrar del 2014, 2013, 2015, 2016, el año que usted requiera. Aquí, por ejemplo, yo estoy filtrando lo que es el periodo fiscal actual. Entonces, en este caso particular, usted puede trabajar también una frecuencia mensual, trimestral o anual. Y cada una de las opciones del menú conlleva estas 4 columnas que usted ve aquí. Estas 4 columnas dicen, la primer columna, el significado del indicador. Básicamente, como les decía al inicio, no tenemos que ser expertos en finanzas, sino que yo puedo filtrar a través de esta herramienta qué es lo que yo voy a ver dentro de la gráfica. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces se nos puede ir o se nos puede olvidar el concepto de algún indicador o razón financiera y en este caso particular yo nada más presiono este icono y él me va a traer la descripción y las cuentas que lo componen. La segunda, tercer y cuarta columna trabajan con los colores del semáforo. Esto quiere decir verde habilitado, rojo deshabilitado. Segunda columna quiere decir de que yo voy a poder ver el indicador no solamente de mi organización, sino también de otras organizaciones. La tercera columna, si lo tengo parametrizado. Recordar que el concepto de parametrización consiste en que yo voy a tener ese indicador habilitado para mis funcionalidades, para mi interpretación. Y la cuarta es una línea comparativa asociada. Por ejemplo, si yo quiero ver este ejemplo que está aquí marcado en naranja, que se llama rendimiento del patrimonio o el ROE, yo lo puedo asociar a un indicador macro como lo es la inflación. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que ustedes observen cómo se genera una razón financiera de rentabilidad llamada rendimiento del patrimonio. Muy bien. Como les mencioné, Resumen Ejecutivo tiene la capacidad de generar esta información en cuestión de 3 segundos. Usted nada más tiene que elegir el tiempo, el periodo en el cual quiere ver la gráfica. Yo elegí un periodo completo, sin embargo, usted puede elegir 2 meses, 3 meses, 2 años, el tiempo o el periodo que usted desee interpretar. ¿Qué vamos a ver en una gráfica como esta? Bueno, la rentabilidad asociada al rendimiento del patrimonio o el ROE consiste en ver en una línea azul como esta cómo nos fue con ese indicador en particular. Por ejemplo, mi asociación demo está cerrando septiembre de 2016 con un 13.57% del rendimiento, mientras que mi meta para este periodo era de un 5%. O sea, yo sobrepasé, por supuesto, lo que fue mi meta del periodo y en esta línea amarilla que usted ve por aquí, tenemos lo que es la inflación interanual. Entonces, la inflación interanual básicamente es la línea comparativa asociada a lo que es el rendimiento del patrimonio. Entonces,
En otras palabras, y como en muchas de nuestras organizaciones lo haríamos, diríamos, por ejemplo, cómo nos fue, qué tan rentables fuimos, ¿verdad? Y cuáles, por ejemplo, fueron las cuentas que yo utilicé para sacar este tipo de gráficas. Entonces, en resumen ejecutivo, me va a decir exactamente con cuál configuré yo para sacar este tipo de información. Ok, la ventaja, la parametrización se hace una sola vez en la vida y dura alrededor de 6 horas. Es sumamente rápida. A nivel de resumen ejecutivo, también tómese en cuenta de que usted puede exportar cualquiera de estas gráficas al formato que usted desee. Llámesele un Excel, un PDF, un Word, por ejemplo, si usted desea exportarlo e imprimirlo, por ejemplo, para un informe de junta directiva, entonces puede hacerlo a través de esta misma herramienta sin necesidad de estar haciendo manipulación de las gráficas, por ejemplo, sino que ya usted lleva el informe prácticamente listo. Resumen ejecutivo a nivel de indicadores financieros, a nivel de informes gráficos, también cuenta con la opción de las metas. Ustedes vieron ahorita, por ejemplo, que en el ROE yo puedo manejar la meta del periodo versus el resultado final. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con este tipo de gráficas como lo que son, por ejemplo, los gastos sociales? Bueno, usted puede ver el monto presupuestado versus el monto real y cuál fue esa variación en el periodo. Entonces, resumen ejecutivo le va a permitir trabajar este tipo de información sin necesidad de que usted tenga que armar la gráfica. Como les digo, es solamente de parametrizarlo de acuerdo a cómo usted trabaja en el día a día de su operativa. Y aquí vemos otro ejemplo más de cómo se puede manejar lo que son las metas en la plataforma. Usted puede ver, por ejemplo, en la primer gráfica una meta lineal y en la segunda gráfica una meta que va más acorde al movimiento del mes. Entonces, aquí vemos un ejemplo que es porcentaje gastos a ingreso total, donde usted puede ver el real versus la variación o, digamos, en este caso, el presupuestado o la meta que nosotros teníamos a inicio, por ejemplo, del periodo. Muy bien. De las opciones que tenemos disponibles en la herramienta en este momento es lo que se llama informes gráficos. A nivel de informes gráficos tenemos tres tipos de informes, lo que son gráficas comparativas, gráficas periódicas y gráficas lineales. En este tipo de informes que ya vienen de una manera estandarizada en la herramienta, usted puede obtener información que es indispensable para el día a día. Un ejemplo, yo quiero saber cuál ha sido la afiliación de mis asociados en el mes a mes. Y vemos aquí del lado derecho el ejemplo. Usted puede ver, por ejemplo, que en octubre a mí se me afiliaron 71 asociados. En noviembre 125, en diciembre 131 y así sucesivamente. Esto es muy importante conocerlo, puesto que puede que en algún momento en particular hayamos hecho un plan de mercadeo enfocado en afiliaciones. Ahora bien, aquí surge la pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que salen? Entonces yo puedo ver, por ejemplo, las liquidaciones realizadas, las renuncias por tipo de salida, o puedo ver simplemente los asociados activos que tengo en el mes a mes para ver cuál es mi variación. Aquí se ven muy bien reflejados cambios a nivel de mercado. Cuando salen este tipo de anuncios a nivel país donde dice una empresa está contratando o bien una empresa está despidiendo, automáticamente nuestras organizaciones se ven afectadas por esto. Entonces, aquí yo puedo ver, por ejemplo, cuál es ese impacto que están teniendo este tipo de noticias cuando se refiere a afiliaciones o desafiliaciones de mis asociados o liquidaciones de mis asociados. También puedo ver aspectos como, por ejemplo, la composición de mi cartera de inversiones, de las colocaciones de créditos. Si quisiera ver, por ejemplo, el comportamiento de mis ingresos, mis gastos, mis utilidades, cómo estoy trabajando en el día a día o en el periodo o mes a mes respecto a este tipo de información. Vamos a ver más ejemplos de cómo se muestran estas gráficas.
Bueno, aquí mencionábamos lo que son los ingresos, los gastos y la utilidad. En este caso particular, yo elegí la opción de resumen ejecutivo donde yo comparo dos periodos. En este caso comparé octubre 2015 versus septiembre 2016. Vemos en la columna azul mis ingresos, en la columna amarilla lo que son mis gastos y en la columna roja mi utilidad o excedentes, ¿verdad? Entonces, esto yo lo puedo ver de manera lineal o columnar, ya sea de dos periodos o de muchos meses comparados. También puedo ver, les mencioné ahorita, lo que es renuncias por tipo de salida, en el que en este caso en particular yo puedo ver, por ejemplo, todas las salidas y en este caso particular puedo ver, por ejemplo, despidos con responsabilidad patronal, renuncia a la empresa, renuncia a la asociación, despidos sin responsabilidad patronal, entre otras. En este caso les comento que algunos de los ejemplos que tenemos para lo que son informes gráficos, como les decía, es renuncias por tipo de salida. Entonces, una de las ventajas importantes del resumen ejecutivo es que le permite a usted tener siempre la matriz de datos asociada a la gráfica. Entonces, usted puede tener el informe gráfico y el informe también de datos a nivel de información o generación de informes que tiene la herramienta. Yo aquí puedo ver, por ejemplo, que en esta gráfica se refleja la cantidad, por ejemplo, de despidos con responsabilidad patronal que tiene la empresa. Si vemos, por ejemplo, la columna verde, vemos cuál es el comportamiento de las renuncias que tiene la asociación directamente. Y aquí obtenemos también todo lo que son los datos a nivel numérico. Por ejemplo, si yo emito este periodo, yo veo que a la asociación me han renunciado 801 personas, mientras que la empresa 1,356, despidos sin responsabilidad patronal 228 personas y con responsabilidad patronal 2,907. Por supuesto, estoy dando un ejemplo con un demo, ¿verdad? Y este demo consiste en datos bastante grandes, digamos, mi asociación es bastante grande, mi asociación demo, sin embargo, él se va a ajustar a cualquier operativa, cualquier tamaño de cualquier asociación. Otra de las opciones disponibles a través de la herramienta se llama los reportes analíticos. Aquí surge una pregunta importante. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo quiero generar una gráfica, un indicador, un informe que la plataforma no tenga? La ventaja que me da una plataforma de toma de decisión como el resumen ejecutivo es que usted puede generar lo que son sus propios informes gráficos sin necesidad de que existan por defecto en la herramienta. ¿Cómo lo hago? Bueno, con los reportes analíticos se cuenta con una opción donde usted puede absorber todo su catálogo contable. Y a través de todo su catálogo contable solamente elige las cuentas que desee graficar. Entonces, usted tiene la ventaja de que solamente elige la cuenta o las cuentas, puede sumarlas o restarlas entre ellas también y una vez esto se genere, usted nada más elige el periodo de tiempo en el cual graficar. Entonces, aclaro en este caso, es muy importante que ustedes sepan de que en este tipo de herramientas ustedes no necesitan tener ya gráficas por defecto si tienen alguna gráfica en particular relacionada a, por ejemplo, alguna cuenta específica de su organización. Entonces, también se pueden graficar. Por ejemplo, hay algunas entidades que grafican lo que son los ingresos de su tienda, los ingresos de su punto de venta, etcétera, y esto lo van sacando mes a mes en los reportes analíticos. ¿Cuánto se dura armando una de mis gráficas a la medida? Alrededor de 1 minuto, así de fácil. Entonces, eso a tirar, por ejemplo, los datos en su sistema y tirarlos a un Excel y graficarlos, etcétera, eso puede generar muchísimo más tiempo. Aquí, en menos de 1 minuto, usted ya obtiene su gráfica lista.
opciones con las que cuenta el resumen ejecutivo se llama lo que es la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es más que todo lo que son puntos de auditoría, puntos críticos de nuestra operativa diaria. En este caso, es muy importante que ustedes sepan que lo que es la gestión de riesgo, ustedes van a obtener información que es estratégica. Estamos hablando, por ejemplo, de que si obtuvimos, ahora vimos la gráfica de ingresos, gastos y utilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este momento ustedes ven que hubo un pico de gastos en algún mes específico? Bueno, la situación actual que se da es que una persona regular va a poder llegar y va a decir, bueno, lo que yo voy a hacer en este caso es ir a buscar a mi base de datos o a mi base de información cuáles fueron las transacciones más altas que se dieron en ese mes en particular. Con este tipo de herramientas ya usted no tiene que hacer eso, sino que usted lo que va a hacer es, vamos al menú de gestión de riesgo, puede generar los cheques más altos, las transferencias más altas o los depósitos más altos que se emitieron en ese mes en particular, de acuerdo a cómo usted lo trabaje. Entonces, la plataforma le va a brindar en 3 segundos y hasta menos, de acuerdo a su conexión de Internet, la información lista y procesada. Ya ahorita vamos a ver el ejemplo precisamente de este que son las transferencias más altas. Como paréntesis, les comento también bueno, que ustedes pueden tener, por ejemplo, lo que son los asociados con mayor capital, créditos más morosos, si se diera, ¿verdad? Es complicado en nuestro tipo de organizaciones ver créditos morosos, pero muchas veces se dan. Y también tenemos lo que son, por ejemplo, los accesos al software por módulo por día o bien también por horario. Entonces, esto lo vamos a tener a la mano para estar supervisando nuestra gestión de riesgo en el día a día. Les comentaba ahorita que íbamos a ver el ejemplo de las 10 transferencias más altas. Bueno, ¿qué pasa cuando usted genera esa gráfica? Le va a decir lo siguiente, ¿qué mes quiere ver? Usted puede elegir mes y año y puede elegir los 10, 5 o 15 más altos, en este caso, o montos más altos que usted quiera ver. Entonces, si eso se diera, usted va a obtener una gráfica como esta. Usted en este caso va a poder ver aquí nombre y apellido del beneficiario. En este caso, por seguridad, porque es un demo, pusimos lo que fueron números de asociados. Sin embargo, usted va a poder ver aquí, por ejemplo, el nombre de la persona o del beneficiario y por qué fue esta transacción tan alta. Entonces, aquí automáticamente puedo ver cómo estamos trabajando a nivel de gastos en mi organización. ¿Seguimos? Bueno, no puede faltar el análisis financiero. Esto es muy importante. Una de las principales necesidades que se dan en la plataforma de resumen ejecutivo es tener los estados financieros a la mano. Y bueno, aquí podemos obtener este tipo de información lista, procesada, tanto del mes actual, mes cerrado, o bien podemos obtener la información histórica de meses o años anteriores. ¿Cuántas veces nos sucede que, bueno, yo tal vez el año pasado no estaba dentro de la organización y no sé cuál fue la gestión que se hizo en ese momento? O bien, bueno, la junta directiva cambia todos los años en algunos casos y evidentemente esto hace que se tomen decisiones año con año donde no se deja muchas veces un histórico de esa toma de decisión y si se deja un histórico muchas veces incluso es hasta en actas, ¿verdad? Entonces nos toca ir a buscar el acta, a ver qué fue lo que pasó, etcétera. Aquí en análisis financiero, usted puede ver los estados financieros incluyendo las notas en los estados financieros, que es una normativa aplicada donde usted puede ver cuál fue el análisis o la toma de decisión de ese mes en particular. A nivel de estados financieros o análisis financiero, tenemos lo que es el estado de posición financiera, balance de comprobación, estado de resultados, cambios en el patrimonio. El estado de flujo de efectivo es totalmente parametrizable a su operativa. Si ustedes utilizan estado de flujo de efectivo, pueden incorporarlo dentro de la herramienta y la medición del presupuesto, que
hago la aclaración aquí. Si usted va a trabajar gráficas en presupuesto, debe tener presupuesto en su ERP trabajando. O sea, CODEA debe tener el submódulo de presupuesto implementado. Es muy sencillo y bastante rápido de implementar, puesto que entonces aquí ya podemos ir controlando cuál es el cumplimiento de ese presupuesto. Y bueno, y también análisis financiero cuenta con lo que es el análisis horizontal en el estado de posición financiera y estado de resultados, si usted desea comparar 2 meses en particular. Un estado financiero, la plataforma me va a preguntar varias cosas. El estado, si yo quiero ver el estado actual, el preliminar o el histórico. Y cuando yo genero el histórico por medio de este check, la herramienta me va a decir cuál mes es el que yo deseo ver. Eso es muy importante. Entonces, yo puedo seleccionar el nivel de subcuentas si quiero ver las notas, observaciones de los estados financieros, que es esta normativa que les estaba comentando. Entonces, cuando genero el estado, me va a generar un informe de manera resumida como este que ustedes ven aquí y con este más puedo seleccionar y abrirlo en forma de abanico al nivel de subcuentas que yo elegí. Si yo elegí 3, voy a poder ver los 3 niveles relacionados activos, por ejemplo. Muy bien. A mi herramienta del día a día para accesar a los estados financieros, sino aquí lo obtengo a cualquier hora. Es más, los informes para junta directiva, por ejemplo, se pueden hacer desde la casa, se pueden hacer un sábado, un domingo y van a durar bastante poco en comparación con lo que se dura actualmente haciendo este tipo de informes. Comentaba también que tenemos lo que es las gráficas, por ejemplo, de presupuesto, ¿verdad? Tenemos también lo que es, en este caso particular, la variación porcentual, lo que es el monto real versus monto presupuestado. Vamos a poder ver cuál es la variación que tenemos en el día a día en la herramienta. Vamos a ver también la opción de captación y colocación, donde tenemos lo que es tasas de interés, distribución y demografía. Vamos a poder ver, por ejemplo, lo que es a nivel de tasas de interés, si yo quiero ver el comparativo, quiero ver tasas de interés generales o quiero ver el comportamiento del mercado del sector en el cual yo trabajo, también se puede hacer a través de la herramienta. Esto es muy importante, puesto que va a poder obtener un resumen de dónde está usted posicionado respecto al mercado en el cual usted trabaja. Por ejemplo, esta gráfica yo voy a obtener en color azul cuál es mi tasa de interés o mi variación de mi tasa de interés mes a mes. En septiembre de 2016 yo obtengo una tasa de interés de un 22.54% versus en rojo el promedio de tasas muestra el mercado. Esto quiere decir el promedio de mercado que anda alrededor de un 20.3%. Y en amarillo la tasa básica activa emitida por el Banco Central. ¿Quiénes son estas otras líneas? Son otras asociaciones. Yo estoy eligiendo una muestra pequeña. Sin embargo, usted puede elegir una muestra de 20, 30 asociaciones y desea compararse contra todas estas. Igualmente, el promedio de mercado es el que nos va a indicar cuál es nuestra gestión, si estamos más altos, más bajos que el promedio de mercado. Incluso este tipo de gráficas es muy mostrada en asambleas de trabajadores. Tenemos otro tipo de gráficas como lo que es la distribución, la demografía. Podemos ver aspectos importantísimos como por ejemplo la distribución de créditos por género, cuántos hombres, cuántas mujeres tenemos, por ejemplo, en cierto crédito en particular.
también, por ejemplo, la distribución de ahorros por edades, quiénes son las personas que más ahorran, en qué tipo de productos, cuáles son esos rangos de edades, qué decisiones tomamos respecto a esto, cuántos asociados con préstamos activos tenemos, por ejemplo, cómo está nuestra colocación de cartera, en fin, es información también a la mano para tomar decisión. Aquí tenemos un ejemplo de comportamiento de mercado en cuanto a colocación de cartera por actividad económica. Yo puedo ver, por ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla y del lado derecho el mercado solidarista. Por ejemplo, yo veo que hay una colocación de cartera de un 74.64% en consumo en mi asociación versus que el mercado es un 64.38%. Este es un comparativo ideal para saber cuál es también mi tendencia y qué es lo que nos está afectando externamente para, por ejemplo, que este tipo de números sean reflejados en la herramienta. Bueno, una de las cosas que no pueden faltar tampoco es lo que se llama análisis salarial del sector. Actualmente no hay una herramienta que nos diga, por ejemplo, cuánto gana un trabajador, por ejemplo, solidarista en el mercado, sino que tenemos que irnos al Ministerio de Trabajo, ver cuál es el salario para ciertos puestos y compararlos con lo que es nuestro mercado. Entonces, resumen ejecutivo nos brinda la siguiente opción. En rojo, ¿cómo estoy yo como asociación? Piel se dice cuál es el salario según Ministerio de Trabajo. Y en color azul, cuál es el mercado, el salario en mercado solidarista. Y esta última columna muestra, en este caso, lo que es, digamos, le va a decir a usted cuál es la muestra de asociaciones que alimentaron esta información. Entonces, un ejemplo, si yo voy a contratar una persona para el grado o para el puesto de gerencia o administrador, mi grado mínimo es la licenciatura y mi experiencia más de 7 años. El salario que yo pago, 1.750.000 colones, versus lo que dice el Ministerio de Trabajo, que dice que son 622.300 colones y me enseña la variación respecto a lo que yo pago. ¿Qué dice el mercado? El mercado dice, de acuerdo a esta muestra de 25 asociaciones, que el salario promedio es de 1.164.433 colones y la variación. Quiere decir de que yo estoy prácticamente pagando un 50.29% más de lo que paga el mercado actualmente. Muy bien. La importación de matriz es una opción que brinda el resumen ejecutivo para que usted pueda ingresar datos cualitativos a la herramienta. ¿A qué me refiero con esto? A que no todo es informes financieros o numéricos, sino que puede que usted tenga, por ejemplo, un informe de gestión social, que usted tenga, por ejemplo, una opción para llegar y decir, necesito poner algo cualitativo en la herramienta. Entonces usted puede guardar este tipo de archivos y dar permisos para que ciertos grupos puedan accesarlo, porque no necesariamente tienen que estar al alcance de todos por ejemplo, todas las personas o todos los miembros de la junta directiva, o bien pueden hacer comités, qué sé yo, el comité de mercadeo, el comité de acción social, etcétera. Entonces aquí se pueden hacer los distintos grupos para que tengan acceso a los diferentes documentos. Incluso hasta las actas se pueden dejar aquí guardadas. Sin embargo, a futuro, resumen ejecutivo va a tener lo que es la plataforma de actas y acuerdos. Eso es algo que se está trabajando ya en este momento. Muy bien. Las opciones con las que cuenta el resumen ejecutivo es el comportamiento de mercado a nivel de razones financieras. Ahora vimos, por ejemplo, de que tenemos la opción de ver el ROE
de mi asociación solamente. Bueno, si yo quisiera ver cuál es el ROE o el rendimiento, no solamente de mi asociación, sino de un grupo de asociaciones, yo puedo generar este dato directamente en la herramienta. Véase y se lee de la siguiente forma. Mi asociación ahora vimos que obtiene un 13.57% de rendimiento versus el promedio del mercado, que es esta línea verde, que tiene un 9.33% y la inflación un 0.39%. Estas otras líneas que usted ve aquí son otras asociaciones en las que nosotros trabajamos. Entonces, si yo soy la asociación con la línea azul, yo puedo sentirme, digamos, bastante bien considerando que estoy muchísimo más alto que este 9.33 del mercado en cuanto al rendimiento del patrimonio. En otras palabras, incluso se puede asociar, por supuesto, a lo que son excedentes. Entonces, mi asociación fue más rentable. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, parece que el año pasado veníamos con una tendencia mucho mayor. ¿Qué puede afectar aquí? Muchísimas cosas. Puede afectar la política externa, puede afectar liquidaciones en la empresa, puede afectar si se hizo algún negocio que no fue 100% rentable, pueden afectar muchísimas opciones, tasas de interés también. Entonces, aquí es donde entra realmente el análisis que se hace a través de la herramienta de resumen ejecutivo. La plataforma cuenta con más indicadores que estos, que son los que les comenté al inicio: rentabilidad, solidez, rotación, liquidez. Todo esto se puede trabajar a través de la herramienta para comportamiento de mercado. Bueno, y ya se deja de hacer lo que son las presentaciones en el famoso PowerPoint y ahora se van a trabajar a través de la presentación automática del resumen ejecutivo. Ya usted no necesita armar una presentación manualmente, sino que solamente elige las gráficas de la herramienta y diseña su propia presentación. Si un miembro, por ejemplo, de junta directiva no pudo asistir a la reunión o a la sesión planteada, esta persona solamente accesa de su casa u oficina, o si está de vacaciones, por ejemplo, de donde esté, a la herramienta y ve la presentación de junta directiva y presiona iniciar. No tienen que enviarse por correo, no tienen que exportarse, en realidad todo está en línea, todo está en la nube. Eso es muy, muy importante. Que actualmente Resumen Ejecutivo está trabajándose lo que es la versión 2.0, donde viene una ficha de calificación solidarista, en donde una asociación puede ser calificada como A, B o C, como un semáforo de alerta. Es una ficha que se generó por medio de analistas especializados en finanzas, donde se pueden ver, por ejemplo, aspectos como el nivel de eficiencia en el manejo de los activos productivos, la rentabilidad de los activos productivos y totales. Por ejemplo, si una entidad tiene el margen controlado de gastos en este caso, o por ejemplo, si quisiera ver los rendimientos relacionados a cómo estamos versus mercado. Todo esto se puede ver a través de un semáforo que va a ser la ficha de calificación solidarista con la cual se está trabajando. El acceso al resumen ejecutivo es mediante el link www.rejecutivo.com 47 y vamos a ver si alguien tiene consultas. Bueno, parece que no tenemos ninguna consulta, entonces invitarles a ver este y otros webinars que hemos hecho en nuestro canal llamado Cuarzo Innovación en YouTube. Están disponibles también en cualquier momento los videos de cualquier herramienta, nuestras plataformas tecnológicas. Cordialmente invitados, son gratuitos y también tienen acceso de cualquier lugar del mundo a cualquier hora. Todo de mi parte por el día de hoy. Agradecerles mucho su asistencia y desearles un excelente día. Muchas gracias y muchos éxitos. Les esperamos en los próximos webinars.